Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. En esta ocasión te quiero enseñar cómo cuidar los vasitos de suculentas. Te voy a dar algunos tips para tener una hermosa variedad de suculentas. Mira nada más, amigos, cuánta variedad de suculentas tenemos el día de hoy. Uno de los beneficios de mantener las suculentas pequeñas y en vasitos es que podemos empezar a cultivar una gran cantidad de variedades de suculentas en pequeño espacio. Pero tenemos que adaptarnos a este tipo de cultivo. Yo lo llamo cultivo en vasitos, pero pues realmente es un cultivo en donde la suculenta la mantenemos pequeñita. No queremos que la suculenta se haga grande, ni gigante, ni nada de eso. Yo he cultivado suculentas gigantes desde hace mucho tiempo. Y lo que te puedo decir es que llega un momento en que esto se puede volver un dolor de cabeza cuando nos entran las plagas, ya que uno de los beneficios de cultivar suculentas pequeñas o en vasito es que las podemos cuidar mejor y controlar mejor las plagas. En lo que vamos platicando y te voy contando algunos detallitos, yo voy a ir limpiando estas suculentitas. Lo que hacemos es que con unas pincitas, ¿dónde están mis pincitas largas? No las encontré. Pero bueno, con las pincitas vamos a ir sacando todas las hojas secas que tenga la suculenta. Esto se hace para que la suculenta pueda guardar su energía, para que guarde energía, pero también por el asunto de las plagas. Aquí puedes ver incluso que esta suculenta, que es una, pues que crees que no es Green Mountain, es otra variedad muy bella, está teniendo bebés, lo cual significa que aunque la suculenta esté en un vasito, podemos reproducirla. Ahora, para reproducir las suculentas en vasito pequeño, es muy importante que sepas que va a ser muy diferente su reproducción a la reproducción de una suculenta gigante. Porque las suculentas gigantes nos van a dar bebés en la parte de abajo, es decir, nos van a dar más esquejes. Y en cambio, las suculentas pequeñas o en vasitos o que no estamos cultivando tanto, pues nos van a dar como que menos bebés. Eso sí es completamente verdad, nos van a dar menos bebés y entonces debemos de decapitar. Podemos trabajar mediante el decapitado, la reproducción por hoja, es decir, que sacamos hojitas de estas suculentas y las metemos a reproducción. O también las podemos deshojar, descentrar, que es cuando quitamos las hojas del centro y ahí nos van a salir más plantas, ¿de acuerdo? Entonces sí, voy a hablar de ese tipo de decapitación en otro video, pero básicamente consiste en romper la parte del centro de la suculenta y de ahí van a brotar más plantas. Eso es un tipo de decapitación que se hace cuando nos es complicado decapitar la roseta. Esta roseta sí la podríamos decapitar, pero yo siempre intento seleccionar muy bien el tipo de suculenta con la que estamos trabajando y saber muy bien. Si es una suculenta que se reproduce fantásticamente bien por hoja, siempre intento no decapitar. Por ejemplo, aquí tenemos esta belleza que es una Ice Rose. La Ice Rose es una suculenta que se reproduce muy bien desde hoja y entonces no valdría la pena decapitarla. Claro que se puede decapitar, pero no valdría mucho la pena. Ahora, otro de los cuidados que tenemos que tener con las suculentas de vasito es que a veces necesitamos alzarla, como que sacarla un poco, para poder llegar a esas hojas que queremos sacar. Siempre sacando las hojas del centro, las hojas secas, para que la suculenta esté bien. Porque si no, sí que podemos batallar, amigos. La verdad es que si tú dejas que estas hojas se queden aquí, lo que va a pasar es que la suculenta va a sufrir mucho de las plagas. Entonces, el cuidado en vasitos nos da esa tarea de estar limpiando constantemente las suculentas, pero como son pequeñitas, pues vamos a batallar menos, ¿no? Es una forma de control muy eficiente si quieres tener un invernadero o un vivero. Ahora, ¿cómo logro que la suculenta se mantenga tan pequeñita? Pues mira, vamos a usar macetas pequeñas, pero suficiente como para que la suculenta tenga un buen sistema de enraizado. A mí me funcionan de este tamaño. Son macetitas que van desde el número 8, creo que hasta el número 4, número 3. Este es del 8, esta es del 6. Y a veces uso también este tipo de vasitos que ya es un poquito más grande, que es del número 14, si no me equivoco. Sí, 14, por ahí está. Sí, número 14. Entonces, son como que los vasitos que uso. ¿Puedo sembrar en vasos más grandes? Por supuesto, pero la suculenta va a crecer más, que pueden ser vasos de 1 litro o vasos más grandecitos. Voy a ir por unas suculentas para que veas los tipos de tamaños, pero normalmente este es como mi básico, ¿no? Estos 3 tamaños de vasitos son como mi básico. No suelo usar vasos más pequeñitos
porque los vasos más pequeñitos me dan mucho problema ya que no se guarda muy bien la humedad en ese sustrato. Entonces te estoy dando las claves para poder tener este maravilloso jardín de suculentas así en espacio chiquito, en vasito chiquito, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado. Cuando el vaso es muy pequeño no me funciona. Si por ejemplo fuera aquí la mitad de pequeño, pues no me va a ir bien. Siempre intento que sean vasos más grandes. Vamos por un vaso más pequeñito y otros dos vasos más grandes para que veas a qué me refiero. Y si tú te quieres animar a empezar a cultivar suculentas en vasitos y tener este bello jardín de suculentas con una gran variedad, pues que lo hagas. Creo que esta es la técnica más eficiente de cultivo de suculentas. Yo sé que se ve súper estrafalario y exótico ver suculentas gigantes, pero de verdad te juro que vas a batallar mucho y que le vas a encontrar más placer al tenerlas pequeñas. Aquí tengo unos vasos muy chiquititos. Este tipo de vasitos, amigos, la verdad es que no me funciona bien porque la suculenta suele deshidratarse con mucha facilidad. ¿Me puede servir para reproducir suculentas? Sí, pero no me funciona tan bien. O sea, yo de verdad que este vasito lo dejé de usar mucho porque se me deshidrataba mucho la planta. Entonces, en vez de este tipo de vasitos, prefiero uno grande como este. Aquí más o menos estás viendo el tamaño. Me gustaría traer una regla para darte como las medidas, ya que es, pues a lo mejor si no encuentras un vaso de este, más o menos te des una idea del tamaño. Así que voy por una regla. Aquí más o menos te voy a dar dando las medidas. Una regla viene en centímetros. Este vasito tiene una medida de más o menos 6 centímetros de diámetro. Y de profundidad tiene una medida de alrededor de 5 centímetros de profundidad. Muy pequeñito. No me gusta. La verdad es que este tipo de vasos se batalla mucho. La verdad, mi vaso favorito pues serían estos tres. Que este es como el básico, el vaso básico. Y este tiene una medida aproximada de unos 7 centímetros de diámetro, o sea que tampoco es tan grande, y de profundidad tiene aproximadamente 8 centímetros de profundidad. Igual puedes parar el video para ver bien los datos. Y ya los siguientes vasos, que son como estos, pues sí son un poquito más grandes, pero tampoco tan grandes. De diámetro tienen aproximadamente 7 centímetros de diámetro y de profundidad tienen alrededor de 10 centímetros de diámetro. Este tiene aproximadamente 11 centímetros de profundidad y de diámetro tiene un diámetro de 10 centímetros. Ese es como que mi estándar, el vaso que más me gusta tener y el que más me funciona. Ahora, ¿qué material? Mira, el plástico me gusta más. Me gusta más que sea un material plástico, es muy resistente, no se daña, resiste al sol, drena muy bien. El único problema es que el plástico te va a costar trabajo en hacer los hoyitos, tienes que usar un cautín. Y en cambio, si uso estos material de Tecnopor, Unicel, hielo seco, como lo dicen en tu ciudad, este tipo de material, siento que no tiene la misma calidad, siento que se deteriora un poquito más. Pero beneficiosamente es que tiene un color blanco muy bonito, dura muchísimo, resistente al sol y es muy fácil hacerle los hoyitos. Entonces yo prefiero este material porque es más fácil hacerle los agujeritos. Esa es la razón por la que siempre escojo este tipo de vasito, pero es de mucha mejor calidad este plástico. Nada más que este plástico, pues si quieres hacer los hoyos te va a costar más trabajo. Ahora, ¿cuál es el siguiente nivel de vasito? Pues mira, puedes usar un vasito como este en el que tengo sembrada esta Quercia chihuahuensis. Este es un vaso de número... Ay, amigos, no le veo el número. No alcanzo a ver el número, pero se los voy a medir. Pero eso es un vaso más grande, básicamente. Ha de tener un diámetro como de unos... ¿cuánto tendrá de diámetro? Pues unos 9 centímetros de diámetro. Hasta eso no es tanto, 10, 11 centímetros. A ver, vamos a ver. Tiene como 10, 11 centímetros de diámetro y lo profundo que tiene es de unos 12 centímetros de profundidad. 12 centímetros de profundidad. Aquí en este vaso la suculenta va a crecer muy grande. Mira, por ejemplo, esta chihuahuensis, lo grande que es, está preciosa. Y ya no dejo que crezcan más. O sea, este es mi estándar. Yo a partir de que si la suculenta llega a crecer más, la decapito, le quito hojas, controlo muchísimo el tamaño. Porque si no, empiezo con los problemas de la cochinilla algodonosa, de las plagas, de los hongos y se hace un merequetengue. Esta suculenta tiene un diámetro aproximado de 14 centímetros. No dejo que crezca más. Esta suculenta tiene excelente tamaño para hacer una decapitación. Pero como es chihuahuensis, me resulta más fácil sacar hojas y sembrarlas.
Y el otro detalle es que cuando están de este tamaño no es que den muchos bebés. Si tú quieres que la suculenta te dé bebés, debes de sembrarla en una maceta muy grande, una tina, literalmente en una tina, y así es como la suculenta te va a dar bebés. Yo sé que a la gente le encantan las suculentas gigantes, pero de verdad que cuando tienes muchas plantas, eso se va a convertir en un problema. Y bueno, las otras macetas que utilizo son macetas de 1 litro. Es de capacidad de 1 litro, tiene un ancho aproximado de unos, ahí déjenme ver bien, tiene un diámetro aproximado de 12 centímetros más o menos, 12 centímetros de diámetro, y de profundidad tenemos casi 15 centímetros de profundidad. Es un vaso ya muy grande. En este tipo de vasos suelo sembrar suculentas para tratar de reproducir desde bebés. Esta es una suculenta coreana, aunque no parezca coreana, es coreana, y estoy esperando que por ahí me dé bebecitos. Si yo la cambio a una maceta más grande me va a ir genial. Pero este sería el último vaso que tengo. Ya a partir de este vaso ya realmente no siembro en macetas más grandes porque si no se hace un descontrol. En este tipo de macetas suelo sembrar suculentas que necesito que crezcan más, como las echeverias rulosas, para poder decapitar y obtener más bebés. Esto se hace de esa manera porque la echeveria rulosa no se puede reproducir desde hoja y entonces tenemos que forzosamente decapitar. Y recuerda que el decapitado es una forma de reproducir estas suculentas. En cambio, si la suculenta se mantiene en un vasito pequeño, pues la forma de reproducción es sacando hojas o desfloreciendo, quitando las hojas del centro, y de ese modo nos van a salir del centro más plantas, porque es muy difícil decapitar ya que la planta es muy pequeña. A veces también no va a soportar bien la decapitación. Cuando tú decapitas plantas muy pequeñitas, a veces no les da bien con la decapitación. Hay que saberlo hacer. Realmente es un proceso bastante largo. En otro video, ¿por qué no hablamos de decapitación? Pero la maceta de 1 litro es la que me va a servir a mí para poder reproducir la suculenta. Como esta belleza, mira. Que de todos modos, cómo se batalla para decapitar, tampoco es tan sencillo y no quiere dar bebés. Ya tiene mucho tiempo en esta maceta y como puedes ver no ha dado ningún bebé, pero es una suculenta bellísima. Y ese es el tamaño más grande al que dejo que estén, porque si no después vamos a batallar. ¿Qué más puedo decirte de las suculentas en vasito? Pues mira, una de las cosas que tienes que saber de las suculentas en vasito son los cuidados. De preferencia una tierra que no tenga tanta perlita. Depende. Por ejemplo, mi suculenta, yo lo que quiero es reproducirla lo más que puedo, entonces no le pongo tanto perlita al sustrato para que el sustrato esté nutrido. Y eso va a hacer que la planta crezca un poquito más rápido y yo poder sacar hojas para reproducir. Incluso si la planta me va a dar bebés, como por ejemplo esta belleza, que es una echeveria azulita, ya está sacando bebecitos y me puede sacar bebecitos, pero esto se hace porque la planta tiene nutrición en el sustrato. Si yo le pongo más perlita, vermiculita, piedritas, la suculenta va a tardar más en crecer, se va a hacer más lenta su desarrollo, va a crecer más lento y entonces eso puede significar que no voy a tener tantos bebés. Entonces hay dos formas de hacerlo, depende mucho del sustrato. Si usas un sustrato que esté un poco mineralizado, que tenga poco tepojal, poquita piedra, lo que va a pasar es que la suculenta la vas a poder reproducir mejor. Pero si tú no tienes un negocio de suculenta, si no quieres reproducir tu suculenta y quieres que la suculenta se mantenga chiquita durante más tiempo, ponemos más perlita, ponemos más piedra y ponemos menos tierra, porque la tierra negra es lo que va a nutrir las raíces y es lo que va a nutrir la planta. Otro detalle es la iluminación, que creo que es el detalle más importante cuando estamos cultivando suculentas en vasito. Hay dos formas o dos maneras de cultivar estas suculentas en vasito, y es que queden compactas como estás viendo aquí. Esta suculenta la verdad es que está muy compacta porque yo utilizo una malla sombra del 35%. Amigos, déjenme aprovecho para sacar hojitas en lo que hacemos este video. Yo utilizo una malla sombra del 35% y eso hace que la suculenta esté muy bien compacta, que tenga una forma bonita. Si yo quiero que la suculenta se reproduzca más, le puedo dar una malla sombra del 50 o 60% o incluso 70%. Pero al hacer eso, la suculenta va a tener una forma más estirada. Entonces, la forma más estirada puede ser bueno cuando yo quiero reproducir la suculenta por medio de decapitación o quiero que la suculenta me dé más bebés. Si tú a la suculenta le das más sombra por medio de la malla sombra, lo que va a pasar es que te va a dar más bebés. Entonces,
Ahí ya depende de ti. Si tú quieres que la suculenta crezca más rápido, engorde más, vas a sacrificar la forma, no va a tener una forma tan bonita, pero te va a dar más bebés. Entonces lo que hacemos es poner una malla sombra del 70%. Y si quieres que mantenga una forma muy compacta, pues malla sombra del 35%. Si tienes la malla sombra del 35%, las mejores formas de reproducción son a través de las hojas. Y en cambio, si tenemos una malla sombra del 70%, la mejor forma de reproducción va a ser por hijuelos. La suculenta nos va a dar hijuelos o también por decapitación. En mi caso, estas suculentas yo dejo que la reproducción se haga por hojas. También me gusta que dé bebés, pero intento tener la malla sombra del 35% por gusto personal. Recuerda que yo en este momento no estoy vendiendo suculentas, no es como que yo esté apurado de tener un negocio de venta de suculentas y esos detalles. ¿Por qué? Pues por tiempos, más que nada. Si yo tuviera un negocio de suculentas no podría hacer tanto video y tendría que dedicarme más a la venta, son cosas diferentes. He visto youtubers que por vender suculentas ya no hacen videos, entonces es una cuestión personal. Pero si yo quisiera vender las suculentas y producir más suculenta, la tendría con una malla sombra del 70%. Sí, muy probablemente sí, para estimular el crecimiento de las hojas y el estimulamiento de los bebés. Y en cambio, con la malla sombra del 35%, mantengo una forma muy bonita, pero la mejor forma de reproducción sería por decapitando la suculenta o deshojando el centro de la suculenta. Creo que eso se entiende muy bien, que mis suculentas yo las estoy reproduciendo por decapitación y también quitando el centro de la planta para que pueda generarse más bebés. Pero es una cosa por otra, o sea, tú tienes que decidir y eso me parece muy importante. Uy, mira qué belleza de suculenta. Ahora, ¿por qué yo decidí cultivar en vasitos? Sobre todo por las plagas. Yo tuve unas suculentas gigantescas, bellísimas, que se veían padrísimas en los videos, que llamaban mucho la atención. Pero cuando me caían las plagas era un dolor de cabeza y tener suculentas más grandes es más recursos. Usas más recursos de insecticida, usas más recursos de tierra y usas más recursos de agua y también usas más espacio. Entonces no era lo que yo quería. También cuando tienes suculentas más grandes necesitas dedicarles más tiempo. Es un gastadero de tiempo, la verdad. Casi que necesitas estar ahí, que te gusta, 24 horas. O sea, sí es muy difícil tener la suculenta grande. Y sí tenía más bebés, sí se reproducían más, pero las plagas acababan muy fácilmente con la suculenta. Porque ¿qué es lo que pasa? Que se hace una plaga tan fuerte que no la podemos controlar. Porque se hace un oasis para las plagas, para la cochinilla, para todo tipo de plagas. Si así con estas suculentas chiquititas yo batallo para controlar la plaga, imagínate con una suculenta grande. Era el terror, amigos, literal era el terror. Yo sufría, como no tienes una idea, por tener suculentas gigantes. Mira, vamos con esta lolita que también le quiero sacar las hojas. Y entonces a partir de que yo empecé a cultivar suculentas pequeñas me di cuenta de los grandes beneficios, sobre todo en el control de la plaga. Ahora, un jardín de calor, un jardín que va a usar malla sombra del 35%, que va a ser caluroso, lo que va a hacer es que vamos a hacer que la plaga se detenga, que la plaga se reproduzca más lentamente, poder controlar los hongos y poder controlar la cochinilla algodonosa, que son como las plagas más complicadas que hay. Ay, que por cierto había visto una youtuber que había dicho que la cochinilla algodonosa no era difícil de tratar. Ustedes no le hagan caso a esos youtubers. Te van a decir misa, pero tú y yo sabemos que la cochinilla algodonosa es la plaga más complicada de todas las suculentas. Cuando escuché ese comentario, la verdad, me reí y me tumbé de la risa. Porque la cochinilla es una plaga muy persistente. Entre la cochinilla y los hongos ahí se van. O sea, sí, los hongos sí son bastante batallositos, pero siento que el hongo se esparce con más lentitud. Y en cambio, si tú tienes hormigas y cochinilla algodonosa, no hombre, en un mes vas a ver que ese jardín va a estar lleno de cochinillas algodonosas. Entonces, el hecho de tener un jardín de sol, de alta temperatura, de calor, va a hacer que la suculenta mantenga mucho el tamaño, compacte más, va a crecer más lento y eso nos va a ayudar para poder eliminar las plagas, pero la forma de reproducción se va a ver afectada. Y también el tamaño, porque otro detalle es el tamaño, amigos. Los vendedores de suculentas aprovechan utilizar una malla sombra de 70% para vender la suculenta más cara. Eso lo he visto mucho. Hay vendedores de suculentas que venden la suculenta pequeña. En mi caso, pues yo sería de los que vende la suculenta pequeña. Y hay vendedores que venden la suculenta muy, muy grande. Pero eso puede traer problemas al momento de tener los controles de plagas.
Cuando tú tienes una suculenta muy grande, sí o sí vas a batallar con las plagas. Lo he visto con otros youtubers, creadores de contenido. No voy a decir nombre para no herir susceptibilidades. Pero sí, no, o sea, sí hay un creador de contenido que tiene un jardín muy bonito, pero que tenía suculentas muy grandes y se acababa de sufrir un ataque de plaga de hongo. Y yo he logrado combatir la roya. O sea, ¿sabes lo difícil que es combatir una roya? Yo pienso que ya estamos cerca de deshacernos de la roya, pero ha sido gracias a todo el trabajo que le hemos estado aplicando a nuestras bellas suculentas y sobre todo por el calor, por la malla sombra 35%. Ahora voy con el tema de los riegos. Una suculenta como esta, que es una suculenta de vasito, necesita un riego muy bien suministrado. Yo a veces suelo regar con manguera, pero ¿qué pasa? Que el agua se queda por arriba de la suculenta y eso no me da beneficios. Los riegos los podemos hacer de 1 a 2 veces por semana, dependiendo si quieres que la suculenta genere más bebés. Si tú quieres que la suculenta genere bebés, entonces te recomiendo de 1 a 2 veces por semana el riego. Y si quieres que crezca más lento, podemos hacer que ese riego sea una vez cada 10 días, más o menos. O sea, regamos menos. Mientras más agua tenga la suculenta, ella va a decir, oh, voy a generar más bebés y se va a poner a generar bebés o va a intentar crecer más. Y si controlamos el riego, la suculenta va a estar más compacta y eso nos va a ayudar muchísimo. En otro video te voy a mostrar cómo riego las suculentas bebés en vasito para tenerlas así de bonitas. Y bueno amigos, espero que te haya gustado este video con estos tips para cuidar y tener suculentas en vasitos. ¿Por qué tengo suculentas en vasitos? Te voy a hacer un video regando estas suculentas, hablándote exclusivamente del riego y también mostrándote muchas de las suculentas que tengo en vasitos. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.